el monte Sinaí recibiendo los mandamientos. Después de recibir las tablas de la ley, desciende del monte Sinaí, y en un periodo de tiempo de algunas semanas es escrito el libro de Levítico, donde está dando instrucciones a los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? ¿Alguien podría decirme quiénes eran los levitas? La tribu de Leví. Y la tribu de Leví, ¿qué es lo que ellos hacían, Ray? Estaban encargados del tabernáculo. Es decir, que este libro está dando Moisés instrucciones a la tribu, a una de las 12 tribus, a la tribu que se encargaba de cuidar el templo. Y esto era muy importante. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tenía que ser un pueblo santo, tenía que ser, eran una nación escogida por Dios, era una nación que Dios, como leímos en el texto que memorizaron, era su especial tesoro. Y una de las cosas que está diciéndoles Moisés es de la importancia o de lo que deben ellos saber si es que ellos desobedecen la ley de Dios. Dice en la introducción, es importante saber que a Dios le gusta nuestra obediencia, y que cuando nosotros le obedecemos a Él, nos manda bendiciones, como lo hemos visto a lo largo de nuestras vidas. Hemos visto bendiciones de Dios, pero también debemos saber que por otro lado, Dios trae grandes consecuencias a nuestra desobediencia. En esta lección observaremos lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esta desobediencia. A lo largo de la historia hemos visto personajes que han obedecido a Dios. ¿Se acuerdan? A Abraham, Dios le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, y yo haré de ti una gran nación. Y Dios cumplió su promesa, y Dios hizo porque fue un hombre obediente. Pero a lo largo de la historia también vemos a hombres que desobedecieron. Uno de ellos fue, por ejemplo, ¿se acuerdan de Jonás? Ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona y predica. Y lo que hizo él, agarrar hacia el otro extremo, se iba rumbo a España, a Tarsis, y desobedeció y tuvo que pagar sus consecuencias. Fue tragado por un pez y estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Ahora, ¿fue algo duro? Sí, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque tanto lo uno, la obediencia, Dios trae bendiciones, como en la desobediencia Dios trae consecuencias. En primer lugar, veremos cómo el pueblo no guardó los mandamientos de Dios. Si el pueblo no guarda los mandamientos de Dios, Dios enviaría diferentes maldiciones al pueblo. Y esto es antes de que el pueblo, debemos recordar, en el contexto histórico, recordemos esto. El pueblo sale de Egipto. Hemos visto esto en las escuelas dominicales. Sale de Egipto, está en su caminar. Todavía no habían sido castigados. Todavía Dios no les había dicho que iban a vagar por 40 años en el desierto. En este punto donde está Levítico, apenas había bajado Moisés del monte Sinaí. Estaba recibiendo los mandamientos, las leyes, los estatutos, los decretos, toda la ley de Dios, y estaban en este punto. En este punto todavía no estaba siendo escrito lo que encontramos en el libro de Deuteronomio, que el pueblo pecó en contra de Dios, que el pueblo se fue tantas veces, desobedeció. No, Dios en este punto le está solamente advirtiendo al pueblo de Israel. Le está diciendo: mira, voy a poner delante de ti 2 cosas. Una será la bendición si tú obedeces mis mandamientos, pero también voy a poner delante de ti la maldición si tú desobedeces mis mandamientos. Ahora, ¿ya había desobedecido el pueblo? Sí, se acababan de hacer un becerro de oro, pero Dios les estaba advirtiendo de lo futuro. No les estaba reclamando de lo pasado, sino de lo futuro. Y queridos hermanos, en esta lección yo quiero recalcar que esto que vamos a ver nos va a conllevar varias cosas. ¿Por qué? Porque hay pecados que nosotros cometemos que se le conoce como pecados de hierro, que nosotros no conocemos algunos aspectos tal vez de la palabra de Dios, y los hacemos por ignorancia. Se les conoce como pecados de ignorancia también, que no sabemos que a Dios no le gusta esto y lo hacemos y no lo sabíamos. Pero cuando somos enfrentados a la palabra de Dios y nos damos cuenta que a Dios no le gusta esto o aquello, o que Dios quiere de nosotros algún aspecto de nuestra vida, entonces yo ya no lo voy a hacer por ignorancia. Yo voy a pecar ya sabiendo que eso es pecado. Por ejemplo, cuando yo digo una mentira, yo sé que decir una mentira es pecado, ¿sí?
Y si yo digo una mentira, no es tanto por hierro o no es tanto por ignorancia, sino es sabiendo que eso es pecado. Un hombre cristiano o una mujer cristiana que sabe que debe ser fiel a su esposa, que debe ser fiel a su esposo, y se mete con otra persona del sexo opuesto, que se mete con otra persona y cae en adulterio. Ahora, ¿él lo sabía? ¿Ella lo sabía? Claro que sí, porque Dios lo ha puesto, porque lo hemos escuchado. Pero hay pecados que a veces no sabemos si hacerlo o no hacerlo. Hay pecados que a veces decimos, no, pues la verdad yo no lo sabía, yo no sabía esto. Hay personas que van, se empiezan a venir a la iglesia y personas, por ejemplo, que estaban en el catolicismo y ahí se les enseña, adora cualquier imagen, todo esto. Vienen a la palabra de Dios, están así y tienen una imagen y después escuchan la palabra de Dios. Ellas tenían la imagen, escuchan la palabra de Dios y dicen, oh, esto que estaba yo haciendo no le gusta a Dios. Y son enfrentados y ellos toman decisiones. ¿Sabes qué? Esto no le gusta a Dios. Y algunos de ellos hasta quiebran las imágenes, las tiran, las queman, las rompen. Yo nunca recomiendo que las regalen. ¿Por qué? Porque le están pasando el pecado a otra persona. Por eso debemos nosotros tomar decisiones como dicen en la palabra de Dios. Entonces hay pecados que son pecados de hierro, pecados que yo no sabía que eso era malo, y hay pecados que yo conozco que es malo y aún así lo sigo haciendo. Lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel es, yo voy a poner delante de ti la bendición y la maldición, tú vas a escoger. Y saben, eso es lo mismo en lo cual Dios nos ha puesto a nosotros, porque delante de nosotros Dios nos quiere dar bendiciones. Dios quiere darnos bendiciones hasta que sobreabunden las bendiciones de Dios. Pero saben, a veces nosotros voluntariamente decimos, no, yo no quiero hacer eso, y desobedecemos los mandamientos de Dios. Sabemos que debemos leer la Biblia, y si yo hiciera una encuesta aquí entre el grupo pequeño que estamos aquí, les preguntara quién ha leído la Biblia todos los días de este año, sin preguntar el año pasado, de este año, tal vez nos sorprenderíamos, porque no habría personas que no han leído la Biblia cada día y llevamos ¿cuántos? 15 días. Y eso es desobediencia. ¿Y sabemos que es desobediencia? Claro que sí, lo sabemos, pero voluntariamente nosotros lo hacemos. Sabemos que a Dios le gusta que vengamos a la casa de Dios. ¿Y por qué se ven muchas bancas vacías? A veces es por circunstancias, pero muchas de las cosas es por pretexto. No, es que es el único día que descanso, es el único día de esto y el otro, y ponemos pretexto tras pretexto, y sabemos que es desobediencia, y no debemos, y porque sabemos que estamos haciendo mal, sabemos que estamos desobedeciendo, entonces no debemos reclamarle a Dios de ninguna manera que nos bendiga. ¿Por qué? Porque Dios nos va a bendecir cuando nosotros obedecemos sus mandamientos. El ejemplo sencillo con los hijos. Usted le dice a su hijo, apúrate a hacer, no sé, limpia este piano, y cuando lo limpies, te voy a dar una paleta, por solamente poner un ejemplo. Y vemos el piano, pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, y el piano sigue igualito, y el niño ahí jugando, divirtiéndose, y llega, papá mi paleta, y usted cree, ¿sería bueno dárselo? No, le haríamos un daño si se la damos, porque le estamos diciendo, ¿sabes qué? Yo te di te dije que lo hicieras, y no lo hiciste, y aún así yo te di un regalo. No, así mismo con Dios. Dios nos da los mandamientos para que los cumplamos nosotros, y si los cumplimos, entonces Dios mandará sus bendiciones. Por lo contrario, vean lo que dice la palabra de Dios: si el pueblo no guardare sus mandamientos, Dios enviaría enfermedades a ellos. Vean lo que dice en Levítico 26:14. Hace un rato lo leía, pero lo voy a leer una vez más. Pero si no oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma,
y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Aquí Dios está diciendo, ¿sabes qué? Si tú no guardas mis mandamientos, voy a mandar enfermedad a tu cuerpo. Está diciendo, tus ojos, ¿qué expresión? Tus ojos se consuman y te atormente el alma. Es decir, aquí está hablando de enfermedades que vendrían. Una de las cosas que viene por medio de la desobediencia es que vienen enfermedades. Por ejemplo, utilizando y sabiendo que es un grupo, no hay niños aquí, pero muchas de las enfermedades venéreas que existen es por desobediencia, por pecado. Por las consecuencias vienen a través del cuerpo. El mismo David, uno de los salmos que él escribió después de meterse con Betsabé, después de pecar, una de las consecuencias que vino por su pecado, por su desobediencia, fue que él tuvo una enfermedad venérea. Y lo dice ahí en uno de los salmos, lo escribe y describe mucho acerca de eso. ¿Y saben por qué? Porque una de las consecuencias que viene por el pecado, es decir, por la desobediencia, es que en algunas ocasiones viene alguna enfermedad. Ahora, lo puse ahí en la lección, esto no significa, estoy en la letra A, esto no significa que todas las enfermedades sean por pecado. No me malentienda. No piense, no, es que yo estoy enfermo, me dio gripa por mi pecado. No lo malentienda. Tengo esta enfermedad porque Dios me está castigando. No necesariamente. ¿Se acuerdan de Job? Un varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y se acuerdan que desde la coronilla hasta la punta de los pies, Dios le mandó lo que se conocía en esos tiempos como la lepra negra. Y Dios le mandó esa enfermedad. Y no era por su pecado. Es decir, que no necesariamente las enfermedades son por pecado, pero deberíamos de poner atención, porque Dios dice que si nosotros desobedecemos a los mandamientos de Dios, entonces vendrán consecuencias, y una de ellas es manifiesta en nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo. ¿Usted ha visto a un joven que vive una vida muy precoz? Un joven que vive una vida muy en pecado, en antros, en bares, con mujeres y todo eso. Ponga a un muchacho de 25 años así y ponga a un muchacho que se ha guardado en integridad. Físicamente los vemos y, oye, y este ya se ve bien acabado, porque el pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias y después vienen enfermedades. Una persona que toma mucho se enferma, vienen enfermedades a él. Una persona que fuma mucho, los pulmones se le afectan. Una persona que es mujeriego, una persona de esa, vienen enfermedades a él. ¿Por qué? Porque la desobediencia en ocasiones trae consecuencias al cuerpo físico. Es lo que Dios está diciendo aquí en este versículo. Pero aparte de eso, la letra B, vean lo que dice: Dios no le sustentaría en lo económico. Son maldiciones por desobedecer. Vean lo que dice ahí en el versículo 16, la última parte: y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Es decir, lo económico. Vean el versículo 20 también. Dice: vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Vean lo que dice el versículo 26 también: cuando yo os quebrantare el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Es decir, cuando usted y yo estamos desobedeciendo los mandamientos de Dios, y voy a poner algo muy sencillo, por ejemplo, en algo muy sencillo como es el diezmo. Usted tiene su negocio, usted tiene, no sé, su trabajo, usted tiene la bendición, no sé, de que, no sé, a lo mejor sus hijos le dan, todo eso, y usted no cumple con ese porque es un mandamiento de Dios. Ahora no me malentienda esto, pero si usted no cumple con eso, entonces usted no puede esperar la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque está en desobediencia. No es tanto que la iglesia le imponga un diezmo, porque no es así. Cada uno, es más, nunca me van a ver a mí pidiéndole el libro al hermano Alfredo. A ver, hermano Alfredo, enséñeme quién dio los diezmos y quién no dio los diezmos. Y Vania, debes diezmos de aquí, de aquí, de aquí. Y aquí te dieron tu aguinaldo y no diste tu diezmo. No, yo nunca voy a hacer eso, porque eso no es bíblico tampoco.
Eso es algo entre ustedes y Dios. Eso es algo entre cada uno de nosotros. Pero debemos saber, y mi responsabilidad como pastor es decirles que si ustedes y yo no cumplimos con esos mandamientos, no podemos esperar la bendición de Dios. No debemos decirle: Señor, bendice mi trabajo, bendice mi negocio. Un señor que yo conocía, vendía comida rápida, y tenía su negocito de comida rápida, y empezó a venir a la iglesia, no a esta iglesia, a otra, y empezó a venir a la iglesia, estaba ya en la iglesia y todo, y después le empezó a ir mejor, y después puso otro localcito, abrió un local, luego ya tenía más sucursales y todo, y después dijo: no, pues es que ya no puedo dar mi diezmo, pastor, porque hermano, me decía, porque ya es mucho dinero, y cómo voy a dar tanto dinero a la iglesia. Y yo le dije algo bien sencillo: pues si usted no quiere dar tanto dinero a la iglesia, pues dígale a Dios que le recupere solamente un negocito, y que tenga usted solamente un puestecito, y ya pueda diezmar sus 200 pesos que diezmaba antes. Y decía: no, porque no me conviene. Y pues es que ¿cómo podemos exigirle a Dios las bendiciones si estamos nosotros en desobediencia? Si ustedes y yo queremos la bendición de Dios, y aquí Dios está diciendo que Dios nos va a sustentar, pero si obedecemos sus mandamientos. Por el contrario, si no obedecemos los mandamientos de Dios, entonces no podemos esperar el fruto de la tierra, es decir, lo económico, la bendición de Dios. Eso es muy importante. Tercer punto, la letra C: perderían sus batallas. Vean lo que dice en Levítico 26:17: pondré mi rostro contra vosotros. Miren, esa frase es bien poderosa. Si con eso tuviéramos para obedecer los mandamientos de Dios, eso nos debería de bastar. Porque eso nos da a entender que si Dios pone su rostro por nosotros y nos ve, todo lo demás va a venir. Dios nos va a sustentar, Dios nos va a ayudar. Pero en esta frase dice: pondré mi rostro contra vosotros. Es decir, que la ira de Dios estará sobre la persona. Y después continúa y dice: pondré mi rostro sobre vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Tendrán temor, van a huir, ni siquiera sabrán por qué. ¿Se acuerdan de los asirios cuando estaban rodeando la ciudad de Jerusalén, y vino una gran hambre en los tiempos del profeta ¿cómo se llama el profeta? Elías y Eliseo. En los tiempos de Eliseo, ¿se acuerdan de que estaban ahí cuando estaban estos hombres y los leprosos, y fueron al campamento y vieron que ya se habían ido todo el ejército, porque oyeron, porque temieron? ¿Saben por qué? Era la mano de Dios contra ese ejército. Y saben, eso es lo que sigue haciendo Dios. Así es de que otra de las cosas es que el pueblo de Israel perdería sus batallas. Vean el versículo 25, también lo dice: traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. Ahora, cuando yo estaba estudiando esto, digo, hay algunas denominaciones que solamente se pasan diciendo: no, es que Dios es amor, Dios nunca me va a castigar porque Dios es amor, y no, Dios es bueno siempre. ¿Y saben qué? Dios es bueno, Dios es amor, pero también Dios es justo. Si Dios fuera solamente amor y no tuviera su justicia, no tuviéramos la cruz. Cristo no hubiera venido a la tierra, porque Dios en su amor hubiera perdonado de alguna manera a los seres humanos sin reclamar su justicia. Y porque Cristo vino a la tierra, porque Cristo se humanó y dio su vida, eso nos da a entender la justicia divina de Dios. Y la justicia divina de Dios sobrepasa, en este caso, no me malentienda, pero la justicia va por encima del amor de Dios. ¿Por qué? Dios es amor, sí, pero Dios es justo, y su justicia demanda el precio a pagar. En este caso, aquellos que desobedecen perderían sus batallas, el pueblo de Israel.
Así es de que una de las cosas también que el pueblo de Israel estaba perdiendo por su desobediencia sería que todas sus batallas las iban a perder. Y vean esto, es interesante, el pueblo haría locuras, versículo 29 de este mismo capítulo. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Ahora llegarían a la locura, a hacer cosas tan terribles como esas. ¿Saben por qué? Por desobediencia. Ahora, ¿el pueblo de Israel llegó a este punto? ¿Sí? ¿Se los advirtió Dios desde cuándo? Casi desde el inicio. Después de que los sacó del pueblo, Dios les dijo: no hagas esto, si me desobedeces, tus mujeres van a comer a sus hijos y van a comer a sus hijas. Y el cumplimiento llega en el libro de Levítico, en los tiempos del profeta Jeremías. ¿Pasó eso? Sí pasó. Las mujeres piadosas cocían a sus hijos, dice así la Biblia. ¿Por qué? Por la desobediencia. Cosas que no llegaron, ni siquiera imaginaron algún día llegar a hacer, lo hicieron. ¿Por qué? Porque desobedecieron. ¿Saben? Algunos de nosotros no nos imaginamos todo de lo que somos capaces de hacer en el pecado. No, ni siquiera nos pasa por nuestra mente. Vemos a un borrachito tirado ahí en la calle y decimos: ay, y hasta nos da hasta cierto punto lástima y queremos hablarle de Cristo y eso. Pero saben, si desobedecemos podemos llegar a ese punto. ¿Saben que nosotros podríamos llegar a hacer cosas locuras por desobedecer los mandamientos de Dios? ¿Podría llegar un cristiano a hacer grandes locuras? Sí. Hay cristianos que abandonan a sus esposas. Una locura, una gran locura. ¿Por qué? Porque tienen a sus hijos y no les preocupa a sus hijos. Porque se enamoraron allá de otra muchacha, de una mujer tal vez más joven, dejaron todo y ahora andan haciendo locuras. ¿Y los hijos? Se quedan así, porque hace locuras después de que se desobedece. Aparte de eso, serían castigados por su idolatría. Versículo 30 y 31 dice: destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos. Y continúa el pasaje, pero aquí está diciendo Dios: si ustedes desobedecen, voy a traer castigo a su idolatría. Básicamente morirían ellos por la idolatría. El espacio que sigue, la letra F, serían esparcidos de la tierra. Versículo 33 dice: y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Es decir, quedarían ya fuera. Ahora, ¿esto se cumplió? Sí, todo parecía que Dios le estaba dando una profecía. Pero ¿saben? No tan solo lo apliquemos al pueblo de Israel, porque podríamos decir: no, es que ese pueblo rebelde, duro de servir, es el pueblo de Israel. Y ¿saben qué? A veces somos igualitos nosotros, porque sabemos lo que a Dios le gusta y no lo hacemos. Es más, la Biblia dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así de sencillo. Sabe leer la Biblia, sabe orar, sabe ganar almas, sabemos venir a la iglesia, sabemos nuestras responsabilidades, y a veces, aún sabiéndolo, no lo hacemos. Hermanas, cabe recalcar, a veces ustedes saben que deben someterse a su marido, y si ustedes no lo hacen, eso es desobediencia. Maridos, nosotros sabemos que debemos someternos a Cristo y a veces no lo hacemos. No guiamos a nuestra familia, y saben, eso es desobediencia. Aparte de eso, dice también que Dios castigaría con su ira. Vean la letra G. El castigo de Dios irá en aumento por seguir desobedeciendo. Vean lo que dicen estos versículos. El versículo 18 primero: y si aún con estas cosas no oyereis, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. Es decir, Dios les está diciendo: si tú desobedeces, va a venir esto, pero si aún quieres seguir desobedeciendo, te voy a castigar 7 veces más. Vean lo que dice el versículo 21. También dice: si anduvieres conmigo en oposición y no quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Es decir, que Dios iba a traer más castigo y después más castigo. Vean el 24 también:
Y si con estas cosas no fuereis corregido, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces más por vuestros pecados. Versículo 28 también dice: yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. ¿Saben qué? En esto debemos temer. ¿Por qué? Porque una cosa nos va a conducir a otra. Usted empieza a desobedecer en algo sencillo, y si no se arrepiente, Dios ha dicho que iba a mandar 7 veces más. Es decir, el castigo ya no sería algo muy sencillo, sino vendría un castigo cada vez más fuerte. ¿Se acuerdan de David después de que pecó con Betsabé? Llegó el profeta Natán y le dio una parábola, una historia, dándole a entender lo que él había hecho. Y después David dijo: este hombre es digno de muerte. Y después dijo: merece pagar 4 tantos. ¿Saben que esos 4 tantos se cumplieron? David dijo eso. Sus hijos, 4 de ellos, pagó los 4 tantos. Igual. 2 de sus hijos querían matarlo a David. Uno de ellos terminó llorando: Absalón, hijo mío, Absalón. Y eran conflictos entre ellos. ¿Saben por qué? Porque tuvo que pagar 4 tantos. Porque después de que pecó, no se arrepintió, luego vino el castigo. Y no tan solamente para él, sino para con todo el pueblo, ¿se acuerdan? Y después que se arrepiente, entonces Dios perdona. Y eso nos lleva a lo siguiente, el punto número 2. Si el pueblo se arrepiente de corazón, dice en el subpunto, Dios se restaurará su pacto. Amén. Vean, esta es la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de siguientes oportunidades. Ustedes y yo desobedecimos, pero si nosotros nos arrepentimos, si nosotros volvemos nuestra mirada a Dios, entonces Dios vuelve a nosotros. Vean lo que dice en Levítico desde el 40 y 41. ¿Alguien lo podría leer, por favor? 40 y 41. Si el pueblo se arrepintiere de corazón. Contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Y vean esto, si el pueblo se volviese de corazón, y vean, Dios les restaurará su pacto. Vean lo que dice el versículo 42. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham. Versículo número 44 también dice la Biblia: y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. ¿Saben que esa es la promesa de Dios? ¿Saben? Nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa, por eso siempre vamos a seguir pecando. Por eso la Biblia dice: no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos somos pecadores. Pero cuando nosotros decimos: Señor, ayúdame a ser obediente a tus mandamientos, Señor, ayúdame a leer la Biblia, Señor, ayúdame a orar todos los días, Señor, ayúdame a testificar como tus mandamientos mandan, Señor, ayúdame a guardarme en pureza, Señor, ayúdame, y le pedimos la ayuda de Dios. ¿Saben qué? Dios vuelve sus ojos con nosotros y Dios perdona. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios nos perdona, Dios nos guarda, Dios nos protege. Vean el tercer punto: otras consecuencias por desobedecer. Hay consecuencias por la desobediencia. Alguien, Vania, busca primer libro de Samuel 13:14. Hermano Gavino, por favor, busque Josué 5:6. Hermano Morales, ayúdeme por favor con Jeremías 18:10. Luis Miguel, por favor, Efesios 5:6. Y Rubén, ayúdame con primero de Samuel 12:5, por favor, 12:5. En ese orden vamos a ver otras consecuencias. Tengo 7 minutos para terminar esta lección. Vean las consecuencias que vienen. Número 1, en la letra A: Dios podría desecharnos del lugar en el cual Dios nos ha puesto. Vean este ejemplo de Saúl. Escuchen.
En este caso vemos a Saúl y Dios le dijo a Saúl, ¿sabes qué? Cumple esto. Saúl no lo llevó a cabo porque dijo, yo quiero llegar a hacer esto. Y Dios lo desechó. ¿Saben que Dios podría desecharnos de alguna manera? Dios podría quitarnos por la desobediencia. Aparte de eso, vean, a lo mejor, y déjenme entrar, no quiero tomar mucho tiempo, pero a lo mejor usted tiene un puesto de prestigio ya, a lo mejor su negocio va bien. ¿Sabe qué? Dios, si usted y yo desobedecemos, una de las consecuencias es que Dios nos puede desechar. En este caso, Saúl era el rey de Israel, y a pesar de ser el rey, que de los hombros hacia arriba no había otro como él, una persona sumamente inteligente, una persona sumamente, lo veían los demás y decían, no, este es el bueno. A pesar de eso, por su desobediencia, Dios lo desechó. Eso nos da a entender que Dios podría desecharnos por nuestra desobediencia. Aparte de eso, la letra B, no lograríamos ver todas las bendiciones de Dios en nuestra vida. Vean lo que pasó ahí en el libro de Josué, Josué 5:6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Amén. Sí logramos comprender esto, porque aquí entendemos que el pueblo anduvo vagando durante 40 años y no alcanzó a ver las bendiciones de Dios. Dios les dijo, te voy a sacar de Egipto y te voy a llevar a la tierra prometida. Ese recorrido no tardaba ni un año en llegar y era la promesa de Dios, pero cuando ellos desobedecieron en ese periodo de tiempo, Dios los dijo, ¿sabes qué? Todos estos varones de guerra van a morir y ninguno de ellos va a ver la tierra prometida. Y se cumplió. ¿Por qué? Por desobediencia. Vean también lo que dice en Jeremías 18:10. Dice, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacer. Miren, aquí nos damos cuenta que muchas o algunas de las bendiciones que Dios quiere darnos para nosotros, para con nuestra familia, por la desobediencia, se vienen abajo. Es triste ver en ocasiones familias que tienen a sus hijos, tienen 2, 3 niños, y por la desobediencia del padre, dice el papá y la mamá, ¿sabes qué? Yo ya no voy a ir a la iglesia, estoy enojado con el pastor, estoy enojado con la iglesia, estoy enojado. Y se enojan y no se dan cuenta que tienen a sus pequeñitos. Y las bendiciones que Dios podría darle a través de sus hijos, nunca la verán esos padres. ¿Por qué? Porque se van de la iglesia, porque se apartan de los caminos de Dios y nunca lograrán ver que sus hijos, por ejemplo, lleguen a vivir una vida cristiana en pureza. No la verán. ¿Por qué? Por ese sencillo hecho de desobedecer a Dios. Además de eso, dice también la Biblia, o dice en la lección, la letra C, vendrá la ira de Dios sobre nosotros, Efesios 5:6. ¿Quién? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Sobre los hijos de desobediencia. Con la desobediencia viene la ira de Dios. Aparte de eso, la mano de Dios estará contra nosotros. Vean lo que dice primer libro de Samuel 12:15. ¿Sí? La mano de Jehová estará en contra de nosotros. Es decir, que Dios va a castigar. Va a haber momentos en los cuales Dios mismo castigará. ¿Por qué? Por la desobediencia. Es increíble la conclusión. Es increíble que después de todas estas advertencias de parte de Dios para con su pueblo, es decir, el pueblo, aún así voluntariamente, y cabe señalar voluntariamente, haya desobedecido una y otra vez a su Dios. Y eso les llevaría a vivir en un exilio y a ser atormentados por las naciones que los conquistaron. Cabe resaltar que esto no solo ocurrió en los tiempos bíblicos, sino que sigue ocurriendo en nuestros días, y lo que es triste, en nuestras familias. Hermanos, ¿no será que algunas de las cosas que estemos pasando son por nuestra desobediencia?
¿No será que algunas de las cosas que no estemos viendo la mano de Dios en nuestra vida sea por nuestra desobediencia? Queridos hermanos, Dios bendice la obediencia, pero Dios también maldice la desobediencia. A lo mejor usted no entiende algunos aspectos del cristianismo. ¿Sabe qué? A nosotros solamente nos corresponde obedecer. A un niño a veces no le explicamos todo. No le decimos, yo veo a veces a mi bebé y le digo, no te subas a la escalera. Y trato de explicarle, si te subes a la escalera y te resbalas, te puedes caer y te puedes lastimar. Pero ¿saben qué? No logra entender todo eso. A mí me basta decirle, no te subas. Y si te subes, te voy a dar 3. Y a lo mejor mi bebé no logra entender por qué mi papá me pega, pues si nada más quiero subir las escaleras. A lo mejor no lo entiende, pero uno lo entiende porque uno busca lo mejor para su hijo. Y ¿saben? Dios busca lo mejor para usted, querido hermano. Y hay cosas que usted no va a entender, va a decir, ¿para qué me dice que no suba esas escaleras? Y no lo logramos entender. Pero Dios lo dice, a nosotros como hijos de Dios nos corresponde obedecer y entonces recibiremos las bendiciones de Dios. Que Dios nos bendiga y nos ayude a obedecer los mandamientos de nuestro Dios. Y aunque sean mandamientos que no logremos entender, nos baste a nosotros saber que nuestro Dios nos ama y que lo mejor para nosotros es lo que Él está buscando. Bendito